¿Los derechos humanos fueron descubiertos o fueron inventados? Esta pregunta surgió en una conversación con amigos al discutir sobre si un derecho determinado existe o no antes que el Estado lo reconozca como tal e instaure las leyes para ampararlo. Por ejemplo, el derecho al voto femenino. Este derecho fue instaurado en este país en el año 1955. Antes de esa fecha no existía tal derecho. El hecho de que no exista significaba que las mujeres no tenían derecho a votar o siempre han tenido ese derecho solo que no lo han podido ejercer. Estas preguntas me llevaron a otra mucho más profunda. ¿Los derechos humanos fueron descubiertos o fueron inventados? Cuando la ONU promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, anunciaron una serie de facultades que el ser humano poseía por naturaleza y que entraban en vigor a partir de ese momento y de manera universal. La pregunta es, ¿estas facultades o derechos ya existían antes de esa fecha y de manera inherente a la condición humana? ¿O fue el sistema y el orden establecido quien los ha creado? ¿Será cierto que los derechos son de carácter sobrenatural a la condición humana o simplemente fueron creados a través de un consenso entre los humanos? ¿Existirá alguna orden divina que haya establecido los derechos o fue el mismo ser humano quien tuvo que inventarlos para tener una sociedad más próspera? Pues bien, existen varios antropólogos e historiadores, entre ellos Yuval Harari, que coinciden en una cosa: los derechos humanos son un mito. ¿Qué significa esto? Que no existe ninguna ley universal, divina o sobrehumana que haya instaurado el derecho a la vida, por ejemplo. No la hay. Es el humano el que ha decidido en un consenso que la vida es un derecho inalienable. Así lo hemos decidido nosotros. Y de esa forma se ha abolido la pena de muerte en todos los países firmantes. El derecho a la vida es algo totalmente político, social y cultural. No tiene nada que ver con la naturaleza humana, sino con la artificialeza humana. Por eso es un mito, porque está aquí, en la imaginación humana. Es ficción pura. No existen los derechos de manera natural, sino en la mente de la gente. La dignidad humana nos la hemos otorgado nosotros mismos para vivir mejor en sociedad. Es como la religión. Para que funcione tenemos que creer. Si dejamos de creer en los derechos, estos dejan de existir como una religión. Si no hay fieles, no hay nada. Por eso, para sostener la sociedad en la que vivimos, hace falta que todos creamos, no solo en los derechos, sino también en la Constitución, en el Código Penal, en el Estado, en las leyes. Si todos nos pusiéramos de acuerdo para dejar de creer en estas cosas, desaparecen simplemente. Todo eso deja de existir. Y al final nos damos cuenta que todo eso es un orden imaginado. Científicamente nada de eso es ley natural. ¿Qué sería una ley natural? Por ejemplo, la gravedad, que hace que los cuerpos caigan. No hay ninguna probabilidad de que la gravedad deje de funcionar mañana, por más que la gente deje de creer en ella. En cambio, un orden imaginado siempre se halla en peligro de desmoronarse, porque depende de mitos. Y los mitos se desvanecen cuando la gente deja de creer en ellos. Gran parte de la humanidad cree en religiones, las cuales se sostienen únicamente por la creencia y la fe. Pero también hay un sector ateo en el mundo. Pero en realidad los ateos no son tan ateos que digamos, ya que han de creer en el Estado, en la Constitución, en las leyes y derechos, y ya hemos dicho que todo eso es ficción, es una religión que está en la imaginación de las personas. No será un orden divino, pero sí que es un orden imaginario, y además es impuesto. Y esto es curioso porque estamos obligados a creer en la Constitución. En cambio, creer en el catolicismo es opcional. Nadie está obligado a ser católico, ni evangélico, ni musulmán, ni nada. Bueno, sí que es verdad que en ciertos países tienen como ley estatal a la ley islámica. Estos países han legalizado sus creencias divinas. A diferencia de ellos, nosotros no le atribuimos nuestras leyes a algo divino. Hay una cosa ficticia en la que todo el mundo cree sin distinción alguna: el dinero. El valor del dinero es completamente ficticio. Si este billete vale algo, es porque todos nos hemos puesto de acuerdo para que así sea. Si de la misma forma todos decidimos que esto no vale nada, pues no valdrá nada. Si perdemos la confianza en esto,
pierde su valor. Para que funcione debemos creer. El dinero se basa en la confianza. La sociedad se basa en la confianza también. El Estado también. Las leyes, también la justicia y los derechos humanos, todo se cimienta en la confianza. No se cimienta en la biología, ni en la física, ni en la química, ni en nada que sea natural. Ninguna de estas cosas es natural. Ninguna de estas cosas existe fuera de la imaginación. Son mitos. Mitos que los humanos hemos creado con un propósito: poner orden natural en nuestra vida y poder cooperar entre nosotros. Científicamente hablando, no hay dioses en el universo, no hay naciones, no hay dinero, ni derechos, ni leyes, ni justicia fuera de la imaginación común de los seres humanos. Tampoco existen realmente las empresas ni las marcas, por ejemplo, Apple. ¿En qué sentido podemos decir que Apple existe? Imaginen que de pronto todos los iPhones del mundo desaparecieran. Entonces, ¿la empresa desaparece? No, seguiría existiendo. Si todos sus empleados renunciasen, ¿Apple seguiría existiendo? Sí. Si todas sus fábricas y oficinas fueran demolidas, Apple seguiría existiendo. Parece que la compañía no tiene conexión real con el mundo físico, ya que solo una decisión no física la puede disolver, y esa decisión es la de un juez. Entonces, ¿realmente existe Apple? Pues no, solo en la imaginación. Es una persona jurídica, otro ingenioso invento de los humanos. Una persona jurídica es una persona totalmente ficticia que tiene derechos y deberes propios de una persona real. Tiene derecho a poseer propiedades, a abrir una cuenta bancaria propia, tiene deberes como pagar impuestos, puede demandar y ser demandada. Hace un tiempo me demandó LATAM Airlines, una persona ficticia que tenía derecho al honor y a la buena reputación. O sea, tiene dignidad, un atributo que solamente le daríamos a quienes son de carne y hueso. Sin embargo, se lo otorgamos a seres ficticios. Hay otra cosa que también es ficción. Ustedes saben que en mis redes sociales yo enseño cultura, ¿correcto? A veces saludo diciendo muy buenas amantes de la cultura. Pero la cultura es completamente artificial, es un mito, forma parte de un orden imaginario. ¿Por qué lo digo? Vean, ¿qué es la cultura? Es el conjunto de tradiciones y costumbres de un pueblo o nación. Para empezar, varía de pueblo en pueblo, de nación en nación. Es diversa la cultura, y no solo eso, varía con el tiempo. La cultura evoluciona. El hecho de que cambie tanto solo puede significar que no es natural, sino artificial y puramente social. Además, la cultura no siempre es buena. Hay costumbres que podemos considerar como malas o dañinas. Las malas costumbres también son cultura. Y la moral que uso para determinar si una costumbre es buena o mala también es cultura. La cultura abarca un gran espectro de constructos imaginarios que sostienen el orden social y que además está en constante evolución y refinamiento. Los mitos y las ficciones acostumbraron a la gente, casi desde el momento del nacimiento, a pensar de determinada manera, a comportarse de acuerdo con determinados estándares. Por lo tanto, crearon instintos artificiales que permitieron que la sociedad cooperara de manera efectiva. Esta red de instintos artificiales se llama precisamente cultura. Alguien que creció viendo corridas de toros es probable que le guste esta costumbre y quizás defienda a la tauromaquia diciendo que es tradición y cultura, y tiene toda la razón en ese aspecto. Es una costumbre totalmente cultural. Pero eso no significa que sea coherente o que debamos perpetuar dicha tradición. Las costumbres cambian con el tiempo y lo hacen para subsanar contradicciones que surgen en nuestra mente. Hubo un momento en que los humanos aprendimos a respetar la vida animal y eso se contradecía con la tauromaquia. Entonces condenamos la tauromaquia. Pero de pronto nuestro respeto a la vida animal se contradice con nuestra costumbre biológica de comer carne. ¿Qué hacemos ahí? El Homo sapiens, ingenioso, se ha creado para sí un permiso que consiste en que es lícito matar animales cuando se trata de alimentación. Es una ley totalmente inventada por el hombre, la cual decidió el destino de muchos animales. Y no digo que esté mal ni bien, simplemente son los hechos. Los sapiens crean las leyes, la cultura y la van cambiando con el tiempo. La cambian a medida que encuentran contradicciones e inconsistencias. A diferencia de las leyes humanas, las leyes de la física no tienen inconsistencias.
carecen de ellas. En cambio, todo orden creado por el hombre está lleno de contradicciones. Las culturas intentan constantemente reconciliar dichas contradicciones, y este proceso impulsa el cambio. Existe una contradicción muy típica en la vida que hasta ahora no tiene solución y es la siguiente. Se dice que la igualdad y la libertad son valores fundamentales. Sin embargo, son valores totalmente contradictorios entre sí. La igualdad solo puede asegurarse si se recortan las libertades de los más ricos. Y análogamente, garantizar que todo individuo será libre de hacer lo que quiera es inevitablemente una estafa a la igualdad. Toda la historia política del mundo desde la Revolución Francesa hasta hoy se resume en una serie de intentos de reconciliar dicha contradicción. ¿Quién tiene la razón? ¿Los que promueven la igualdad o los que promueven la libertad? Ninguno. Ambas ideas son inventos humanos, mitos creados para establecer un orden, para que las sociedades puedan cooperar y prosperar. Pero no deja de ser un orden imaginario. La igualdad y la libertad solo existen en la fértil imaginación de los Homo sapiens. El mundo no logra amalgamar libertad con igualdad, y no está mal que no lo logre, no es malo. Esta contradicción, como muchas otras, ya son parte de la cultura humana, son los motores de la cultura, responsables de la creatividad y el dinamismo de nuestra especie. Para terminar el video, amigos, se ha dicho que la religión representó un atraso para la humanidad, lo cual no es cierto, ya que los mitos y leyendas ayudaron a que las personas puedan cooperar entre sí sin conocerse, nos dieron confianza para erigir las primeras ciudades e imperios. Los mitos fueron el motor de la civilización humana. Ahora en la actualidad, los mitos modernos son la Constitución, el Estado, las leyes, las empresas, la justicia y por supuesto los derechos humanos. Son estos mitos modernos en los cuales, a diferencia de la religión, estamos todos obligados a creer. Es la única manera en que un gran número de humanos puedan cooperar de forma efectiva y así tener una sociedad más próspera. Si este video te pareció informativo o más bien provocador, dale un like y compártelo. Quiero agradecer a todas las personas que aparecen en pantalla, quienes me apoyan a través del portal patreon.com. El link está en la descripción de este video, ahí me pueden apoyar monetariamente para que este canal siga creciendo. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.